El mejor momento para tomar acción contra la crisis climática fue ayer, pero la buena noticia es que el segundo mejor momento es hoy. ¿No sabes dónde empezar? ¿Necesitas inspiración? Pues estás en el lugar correcto. Climatable es el podcast perfecto para ti. Hola amigos, esperamos que todos estén muy bien y el día de hoy les vamos a hablar de un tema muy importante para la política mexicana actual. Este es el Acuerdo de Escazú. Como habrán visto en las noticias últimamente o en redes sociales, en los últimos días el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú. ¿Y esto qué significa, qué implica, qué hace? Bueno, pues la persona indicada para responder todo esto es Frida, ya que recordemos que estudia ciencias políticas. Así que Frida, ¿qué nos puedes decir sobre este acuerdo? Comencemos con la pregunta fundamental. ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? Les platico. El Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más bien conocido como el Acuerdo de Escazú, es el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. El principal objetivo de este acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, también el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones del presente y del futuro, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Podemos ver que en este acuerdo de Escazú, la finalidad va a ser el luchar contra esta desigualdad y discriminación para poder garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, y va a dedicar especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. Y bueno, pues este acuerdo fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. Surge en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 2012 y está fundamentado en el principio número 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del año de 1992. Este acuerdo fue el primero realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas. Este acuerdo fue firmado por 24 de los 33 países de América Latina y del Caribe considerados en el acuerdo. Y bueno, les voy a comentar cuáles son estos 24 países que han firmado el acuerdo. En primer lugar tenemos a Antigua y Barbuda. Está también Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití. También tenemos a Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. Este acuerdo regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. La población de nuestra región es la que se verá beneficiada y especialmente, como ya les había comentado, los grupos y comunidades más vulnerables. Es súper importante mencionar cómo en este tratado tan hermoso se abordan aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional y se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos cruciales como son el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático, y también el aumento de la resiliencia ante los desastres. Además, algo que se debe mega aplaudir de este acuerdo es que se incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, ya que estamos hablando de una región en la que tristemente los defensores ambientales se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones, intimidaciones
y también conocemos de los terribles casos de asesinatos a estos defensores ambientales. Sin embargo, bueno, pues algo que me encanta de este acuerdo es que podemos ver el compromiso que tiene de incluir a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos o marginados o han estado insuficientemente representados. Es maravilloso cómo en este acuerdo se les dará voz a quienes no la tienen, o más bien, a quienes tienen voz, pero no han sido escuchados. Y no va a dejar a nadie atrás. Eso es algo que a mí se me hace súper, súper importante de este acuerdo. Y bueno, pues, por más que nos encanta este tema y podríamos hablar de todo su contenido, les voy a contar sobre lo principal que deben conocer de este acuerdo. Hablemos primero sobre la información medioambiental. En el artículo 5 de este acuerdo, nos dice que cada parte deberá garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia. El artículo 6 menciona que cada parte garantizará en la medida de los recursos disponibles que las autoridades competentes generen, recopilen, pongan a disposición del público y difundan la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible, y que actualicen periódicamente esta información y alienten a la desagregación y descentralización de la información ambiental a nivel subnacional y local. Cada parte deberá fortalecer la coordinación entre las diferentes autoridades del Estado, además de que las autoridades competentes deben procurar, en la medida de lo posible, que esta información ambiental sea reutilizable, procesable y esté disponible en formatos accesibles y que no existan restricciones para su reproducción o uso, de conformidad, con la legislación nacional. Algo que igual considero muy importante es que los sistemas de información ambiental podrán incluir los textos de tratados y acuerdos internacionales, así como leyes, reglamentos y actos administrativos sobre el medio ambiente, los informes sobre el estado del medio ambiente, el listado de las entidades públicas con competencia de materia ambiental, el listado de zonas contaminadas por tipo de contaminante y su localización, además de información sobre el uso y la conservación de los recursos naturales y servicios ecosistémicos, entre muchos otros. Y bueno, pues también en esta parte de la información medioambiental, tenemos que cada parte debe procurar divulgar la información ambiental en los diversos idiomas utilizados en el país. Y además deberán elaborar formatos alternativos comprensibles para grupos vulnerables, por medio de canales de comunicación adecuados para estos grupos. Hablemos ahora de la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. En el artículo número 7 del acuerdo, se nos menciona que cada parte deberá asegurar el derecho de participación del público y para ello se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales sobre la base de los marcos normativos interno e internacional. Cada parte, y bueno, no sé si les mencioné, pero por parte se va a referir a cada país involucrado en este acuerdo, ¿ok? Entonces, cada parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, en revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o que puedan llegar a tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando pueda llegar a afectar la salud de los individuos. Bueno, sobre el acceso a la justicia en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú establece en su artículo número 8 las obligaciones en cuanto al derecho de acceso a los mecanismos administrativos o judiciales para apelar y cuestionar las decisiones relativas al acceso a la información ambiental o participación en los procesos de toma de decisiones ambientales. Esto es fundamental para la plena aplicación de los demás derechos de los que hemos hablado. Asimismo, los estados deben garantizar la existencia de entidades estatales competentes con acceso a peritajes en materia ambiental. Estas entidades deben poder brindar medidas
cautelares para prevenir daños ambientales, así como proporcionar los recursos y reparaciones efectivos a las víctimas de daños ambientales. El artículo 9 nos habla de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Llegamos a esta parte que es fundamental. En este artículo nos mencionan que cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Cada parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Incluidos podemos mencionar el derecho a la vida, la integridad de la persona, la libertad de opinión y de expresión, entre muchas otras. El acuerdo aún abarca muchos más puntos, pero creo que con estos se resume muy bien el objetivo de este acuerdo de Escazú. Además, es súper importante resaltar que en este tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es aún más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a cabo. Enfoquémonos en México en este momento. El pasado jueves 5 de noviembre fue un día muy importante, pues aquí en México el Senado ratificó el Acuerdo de Escazú por unanimidad. En un comunicado se indicó que el acuerdo había sido respaldado con 66 votos y pues fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Pero seguramente pues no quieren escucharme hablar sobre ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces les cuento que México firmó el Acuerdo de Escazú en septiembre del 2018 y con su reciente ratificación el acuerdo contaría con la aprobación de 11 países de los 33 que componen a la región y entrará en vigor en el día número 90, contando a partir de la fecha en que fue depositada esta 11ª firma de aceptación, que fue, como ya les mencioné, el jueves 5 de noviembre. Y bueno, pues los otros países que junto con México ya han ratificado el acuerdo están Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. La ratificación de este acuerdo de Escazú es un avance enorme para la región. Hay que seguir presionando para que más países lo ratifiquen y sobre todo poner la energía en que todo esto sea efectivo en la implementación. Pero bueno, ahora Ludwig nos platicará un poco más sobre por qué es tan importante este acuerdo de Escazú. Wow, muchas gracias por esa explicación, Frida. La verdad es que solucionaste muchas dudas que yo tenía. Y hay un punto muy importante que mencionas, que es que este acuerdo garantiza la seguridad de todos los defensores de la naturaleza. Tenemos que recordar que tan solo en 2019 asesinaron a 22 defensores ambientales en el país. Lamentablemente, el activismo ambiental es un asunto de vida o muerte en todos los países latinoamericanos y hasta el momento no se habían tomado acciones concretas para solucionar este problema. Ya sabemos que México fue el 11º país en ratificar este acuerdo, justo después de Argentina, lo que significa que este ya puede entrar en vigor. Y este es un hecho histórico. Es el primer tratado regional para América Latina y el Caribe que garantiza los derechos fundamentales de la población. ¿Y por qué digo derechos fundamentales? Porque todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano. Este acuerdo ofrece una garantía legal de que los derechos de todos los líderes climáticos se respeten. Sabemos que las problemáticas medioambientales aumentan día con día. Nuestras ciudades están creciendo a la par que el gasto de nuestros recursos. Sí, somos una región megadiversa, pero nos estamos acabando esta biodiversidad que tanto nos caracteriza. Datos de Amnistía Internacional nos muestran que entre 1990 y 2015, casi 1 millón de kilómetros cuadrados de selva fue extinguido. Más de la mitad del suelo en Sudamérica sufre erosión por la deforestación y por la ganadería excesiva, además de que la gran contaminación de nuestros ríos y mares puede afectar a 25 millones de personas y exponerlas a enfermedades.
Las cifras de asesinatos de defensores ambientales crecen cada año. Tan solo en 2017, 116 activistas medioambientales fueron asesinados en la región. Y lo peor es que las comunidades más afectadas son las menos escuchadas. Las propuestas de este acuerdo nos aseguran la participación en las decisiones que afectan a nuestro entorno, nos dan una voz y lo más importante es que la protegen. El Estado deberá de contar con un sistema donde se pueda consultar información medioambiental actualizada. Cualquier persona puede pedir informes al gobierno y éste le tiene que dar respuesta en los próximos 30 días. Además, si su derecho a la información es ignorado, entonces se podrá acudir a tribunales. De esta manera se asegura la transparencia, el poder acceder a información confiable sobre lo que está ocurriendo en nuestros países nos ayuda a relacionarnos, a tomar acciones en favor del medio ambiente o simplemente a tener un panorama completo de los retos que enfrentamos. Habrá reparación de daños para víctimas si se causaron daños al medio ambiente. Se consultará a la población afectada considerando su cultura y su idioma. Y los pueblos indígenas también serán consultados y tomados en cuenta en las decisiones que los afecten. Esto es algo esencial, puesto que sus tierras son las más afectadas por la crisis climática. Se requerirá de su consentimiento expreso sobre los proyectos que los afecten. Y lo más importante es que el Estado deberá investigar y sancionar los ataques en contra de los defensores medioambientales, un paso clave para alcanzar la justicia y finalmente frenar la violencia y el hostigamiento que viven todos los activistas sociales. Estos son solo algunos de todos los beneficios que nos va a dar este acuerdo. Sabemos que la ratificación de este acuerdo no va a solucionar todos los problemas ambientales que vivimos y que queda mucho por avanzar, pero este es un gran paso para alcanzar una justicia ambiental en México y en toda América Latina. La correcta implementación de este acuerdo nos permitirá alcanzar una sociedad sostenible. Como sociedad, todavía tenemos la responsabilidad de asegurar una buena implementación del acuerdo, pero agradecemos profundamente a todos aquellos que firmaron la Carta Abierta Mexicana. Ustedes fueron los responsables de esta victoria, así que la próxima vez que alguien les diga que no se puede o que para qué firmar un acuerdo de Internet, pues déjenme decirles que esos acuerdos sí cambian al mundo y que toda participación es esencial. Esperamos que les haya gustado este episodio y agradecemos profundamente a todos los activistas y a todas las organizaciones que hicieron posible esta victoria. Es una gran noticia para el planeta y para el país. Nos complace hablar con ustedes sobre un tema positivo y más como símbolo de que las pequeñas acciones siempre cuentan. Les estaremos informando sobre los avances que se tengan en la implementación del acuerdo. Así que hasta pronto amigos, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerda que la solución sí está en tus manos. Tenemos que actuar ya, no lo pienses más y conviértete en un luchador imperfecto contra la crisis climática.